España tenemos una gran mancha de productos. En España, en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera, podemos encontrarnos productos con estos sellos en el lineal del supermercado, en el punto de venta. Son los dos sellos europeos vinculados al origen, el sello de denominación de origen protegida y el sello de indicación geográfica protegida, muy similares. La diferencia es que en el sello de OP el producto, todas las fases de producción de ese alimento se tienen que dar en el territorio. En el caso del sello IGP, no hace falta que todas las fases del producto estén vinculadas al territorio, porque a lo mejor una de las determinadas fases no aporta unas características únicas y diferenciales a ese producto. Claro, bueno, pues cómo queremos trasladar al consumidor esta información, abrir los ojos. La campaña que presentamos es calidad y origen. Al final, un consejo regulador lo que tiene que defender son dos cosas. Una, la vinculación con el territorio, el origen, Jaén. Jaén es aceite y el aceite es de Jaén. O sea, es algo innato en nosotros. Los jiennenses nos sentimos muy orgullosos del gran producto que hacemos. De origen y de indicaciones geográficas que tenemos en nuestro país. Esta asociación pues ha venido creciendo en los últimos años y todos nosotros tenemos claro nuestro esfuerzo por luchar porque estas figuras de calidad pues sean cada vez más conocidas entre el consumidor, más respetadas por aquellos que intentan. Es una carne controlada. El control es común a todos los consejos reguladores y una de las cosas que hacemos es dar garantía al consumidor de que lo que consumen, de que lo que compran, de que lo que ven con nuestros sellos de denominación de origen o de indicación geográfica protegida tiene un origen muy concreto y una forma muy concreta de hacer las cosas.